Bienvenidos a UNETV Loja. Les saluda Yanela Hierro. El día de hoy nos acompaña el licenciado Gilbert Granda, que nos comentará un poco sobre los temas de la Asamblea del Frente Popular, sus conclusiones y propuestas de precandidatura a la Asamblea Provincial. Bienvenido, licenciado Gilbert Granda. Muy buenas tardes. Yo creo que es importante e interesante conocer de que las organizaciones sociales, tanto a nivel nacional como provincial, están organizadas en el Frente Popular. Entonces se realizó asamblea donde concurrieron diferentes representantes tanto de organizaciones sindicales, gremiales, de jóvenes, de moradores de los barrios. Se tomaron importantes resoluciones, las mismas que van encaminadas a tener alternativas y propuestas frente a los problemas y dificultades que se viven tanto a nivel nacional como provincial. Licenciado Gilbert, las alianzas de los partidos no llegaron a ningún acuerdo, pero conocimos que las organizaciones sociales, sindicales y populares han dado el respaldo al proyecto de gobierno de UPED. Y sus presidenciales, explíquenos un poco qué significa este respaldo. Bueno, vamos a iniciar primero entendiendo que la Unidad Popular tiene un binomio, el mejor binomio de todos los candidatos que tiene el Ecuador, que es el que lo encabeza el compañero Jorge Estrada Zambrano y Pacha Terán. Hemos hecho un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas, con posiciones de izquierda, democráticas y patriotas, para hacer un solo frente. La unidad es muy importante, por eso es que nosotros somos partidarios de la unidad. Desgraciadamente las organizaciones políticas ciertamente no fue posible que se consolide esta unidad, ya que cada uno maneja, yo creo, intereses que no los dan a conocer, pero que se nota a las claras que no van por las verdaderas transformaciones que necesita el Ecuador. Por lo tanto, no fue posible la alianza con Pachacuti ni con el Partido Socialista. También fuimos claros que ir a la alianza no es unirse con cualquiera, con los del pasado, con los que nos persiguieron, con los que nos quitaron la educación, el libre ingreso a la universidad, nos cerraron escuelas, colegios, universidades, centros artesanales, institutos pedagógicos. Con ellos no, los corruptos no tienen cabida en este proceso unitario, pero desde el Frente Popular se propuso una unidad con los diferentes gremios, sindicatos, asociaciones con sectores de campesinos, de trabajadores, las bases de organizaciones indígenas que han abrazado y están de acuerdo en empujar esta propuesta de la unidad popular. Es interesante saber entonces que sí hay unidad, la unidad con el pueblo, más no con los dirigentes que ellos han manejado y siguen manejando, como lo dije al inicio, intereses oscuros que con el transcurrir del tiempo la ciudadanía se va a dar cuenta por qué no se ha podido consolidar esta unidad que la esperamos. Perfecto. En los últimos años la provincia de Loja ha existido una crisis productiva, educativa, del empleo y la vialidad. Cada día se agudiza. Por ello, queremos saber cuáles serán las propuestas inmediatas que tienen desde el Frente Popular y desde UPED. La provincia de Loja y el Ecuador vive una crisis de grandes dimensiones, tanto a nivel productivo, educativo, de empleo, de vialidad, y esto se agudiza cada vez más, tomando en cuenta que el que tiene el presupuesto y maneja el presupuesto para ejecutar las obras es el presidente de la República, es la función ejecutiva a través de los diferentes ministerios. Por lo tanto, ¿cómo iniciamos? Fortaleciendo la educación. El gobierno, en primer lugar, al igual o siguiendo el mal ejemplo de los anteriores, no ha invertido el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Dese cuenta que hasta ya estamos más de la mitad del mes de septiembre y solo se ha invertido menos del 20% en materia educativa. Entonces faltan docentes, falta infraestructura, falta mobiliario, faltan baterías sanitarias, no hay la conectividad en los establecimientos educativos ni la tecnología a la disposición de los estudiantes ni de los maestros. Entonces, si hay una muy buena educación, también puede haber una mejor producción. Y para que haya una mejor producción, para solucionar el problema también del trabajo, se requieren las alianzas que se deben andar públicas, privadas. ¿Para qué? Para fortalecer la unidad con el sector de la producción, con los pequeños productores. Y esto va acompañado del asesoramiento, de la entrega de semillas, de los créditos baratos a bajo interés, también para que el pueblo pueda los productos puedan ser asequibles a la ciudadanía, para que sean parte de la canasta básica. Tiene que bajarse el IVA. Usted sabe que con haber elevado el IVA al 19%, al 15%, perdón, lo único que se ha producido es un encarecimiento de los productos de la canasta básica. Hay menos capacidad adquisitiva de los ciudadanos
y entonces también esto es una causa de la recesión económica que vive el Ecuador. No hay capacidad de compra. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que seguir el ejemplo de ciertos sectores que ellos abaratan costos para vender más. Entonces yo creo que eso es un ejemplo en el cual nosotros debemos seguir. Además, nosotros sabemos que si hay problemas de vialidad, los municipios tienen su presupuesto, el gobierno tiene que constitucionalmente y de acuerdo a las leyes que están rigiendo a los gobiernos autónomos descentralizados, esos presupuestos deben entregarse de manera oportuna y los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ejecutar si hay problemas de vialidad con las propias comunidades, no con los grupos que les apoyan y financian las campañas electorales. Entonces, si usted ve que van a arreglar o hacer una obra en una determinada vía, entonces, ¿a quiénes tienen que dárseles el trabajo? Es a los moradores de las diferentes comunidades para generarles trabajo y unas fuentes de ingreso. Eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque están esperanzados y atentos cuánto llega de recursos y a quién se le va a dar el contrato. Entonces, los contratistas, ¿qué hacen? Buscar a gente de su confianza y no a los moradores de las comunidades. ¿Para qué? Para pagarles tal vez un salario de pobreza, de miseria, y las ganancias se las lleva el contratista. Por lo tanto, es importantísimo que desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde las organizaciones sociales y campesinas, demandemos esta nueva forma de generar empleo, porque el que genera empleo es el Estado a través de los presupuestos asignados, pero aquí el Estado les da empleo y trabajo a los financistas de la campaña, a los afines al gobierno, a los contratistas, y por lo tanto, por eso es que hay una enorme diferencia en la gran cantidad de pobres y de gente que no tiene acceso ni siquiera a la canasta básica frente a la acumulación desmedida de riquezas de los grupos económicos y afines a los gobiernos. Claro que sí. En todo el Ecuador, como tenemos conocimiento, en las próximas horas estaremos oscuras. Supuestamente el gobierno le dará mantenimiento a las estaciones generadoras de energía eléctrica. Por tanto, habrá un apagón de 8 horas. ¿Cuál es la lectura que usted, licenciado, sobre estas medidas? Yo debo indicarle, y tal vez la mayoría de ciudadanos coincidan con nuestro punto de vista, al decir que el señor presidente piensa que está administrando una hacienda bananera, y eso no es así. Aquí no se hace lo que a él se le antoja, porque suprimir o permitir apagones de 8 horas diarias, jamás en la historia del país se ha podido, o gobierno alguno realizó semejante o tomó tan medida que afecta. Hoy han lanzado ya el grito del sector productivo, los cientos de millones de dólares que van a perder, pero los que verdaderamente se siente afectado es la mayoría de ciudadanos, porque los sectores productivos tienen sus propios generadores eléctricos, ellos no van a paralizar la producción, los que vamos a ser perjudicados la gente de a pie. Además, ustedes conocen que si falta electricidad, también se paraliza la educación, se perjudica la salud, se perjudica el trabajo, se perjudica la movilidad, y se les ha avisado a la delincuencia común y a la delincuencia organizada que tienen 8 horas para hacer de las suyas, y el ciudadano va a estar en la más absoluta indefensión porque la policía nos dice que hay que usar pitos. Claro. Entonces yo creo que ahorita ya no hay pitos en ningún almacén, ya se han acabado. Entonces, y la policía, usted va a ver una confusión, se va a convertir en una torre de Babel, pita por un lado, pita por el otro, y nadie va a escuchar, nadie va a auxiliar. Entonces yo creo que también aquí, si Abraham dice para dar mantenimiento con 8 horas de apagón, a lo mejor tienen un generador inmenso de tamaño incalculable y para una capacidad para trabajar y dar mantenimiento a las termoeléctricas o a las hidroeléctricas. Aquí se ve a las claras, porque aquí en el país ya se aprobó la ley 0 apagones, que los apagones quedaron para la historia. Esa es una ley que fue aprobada con los votos del correísmo, de Construye, del socialcristianismo y del gobierno. Entonces, hoy lo que están haciendo es agudizando la crisis. ¿Para qué? Para las famosas concesiones privadas, para el negocio privado. Entonces retrocederemos, como en el pasado, a las famosas barcazas que eran controlados por los grupos económicos representados por el Partido Social Cristiano. Hoy el Ecuador está viviendo la ineptitud, está viviendo la inoperancia, el desconocimiento de un gobierno
pero también de los intereses del poder económico en querer desprestigiar, destruir lo público para hacer negocio con el sector privado. ¿Cómo palea el gobierno esto? Diciendo que los meses de diciembre, enero y febrero no se va a cobrar las tarifas eléctricas a los ciudadanos que consumen menos de 180 kilovatios hora. Entonces, pero una vez concesionado, privatizado, entregado al sector privado, porque los clientes están ahí, que somos los ecuatorianos, se elevarán las tarifas eléctricas y se sacarán no solamente el interés o recuperarán lo invertido, sino que se garantizan las ganancias. Entonces, también el negocio de los generadores, quien tenga recursos económicos va a tener que endeudarse o adquirir un generador eléctrico, pero las familias de escasísimos recursos económicos no tienen ni siquiera para comprar velas. Entonces yo creo que nos estamos abocados a limitaciones como el derecho a la tranquilidad, a la seguridad, pero también estamos al acecho de la delincuencia. Mi llamado a los ciudadanos a entender y comprender que es una crisis provocada. Nunca quisieron dar mantenimiento a las hidroeléctricas, nunca compraron generadores para evitar este tipo de apagones. Lo que quieren es hacer negocios del Estado, con el Estado, porque el Estado es el que viene sirviendo al poder económico y garantizando las ganancias para ellos, porque les da a los clientes, y esos clientes son los ciudadanos. Por lo tanto, queremos decir que de todo lo que suceda en estos apagones, la única responsabilidad no es de la naturaleza, es de la actitud, de la ineptitud, del desconocimiento y la incapacidad del gobierno y de quienes son parte de este gobierno y del poder económico. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, muchas de las personas estamos preocupadas por estos apagones donde quizás la delincuencia se desató por completo. Y bueno, licenciado Gilbert, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. E igual también agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Gracias por seguirnos. Nos vemos en una próxima ocasión.